Es impresionante esto, decía Osmarí Hernández, nuestra colega de la CNN allí en Venezuela. ¿Qué tal, Osmarí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás viendo esto? Muy impresionante la multitudinaria concentración que logró reunir la oposición el día de hoy, sobre todo porque desde hace mucho tiempo no se veía una concentración de ese tamaño, una movilización de ese tamaño de la oposición. Habíamos visto concentraciones muy pequeñas, más bien tímidas, diría yo, en distintos actos que habían convocado los líderes de la oposición, sobre todo por las cicatrices, digamos, emocionales que dejó el año 2014, un año que dejó 43 muertos en medio de las protestas, varios presos políticos, entre ellos el líder Leopoldo López. Había miedo, mucho miedo en la gente a participar. Cuando Maduro dice, estoy dispuesto a todo, ¿qué debemos interpretar? ¿Qué debe interpretar la sociedad, vos que sos una conocedora de la tragedia que está viviendo Venezuela? En distintos momentos el presidente Maduro ha emitido, digamos, advertencias de este tipo. Lo hizo en las elecciones parlamentarias. Él decía que como sea iban a ganar. Sin embargo, no fue así. Hay una estrategia de alguna manera de sembrar miedo en la gente para que no salga a la calle. Vimos en los días anteriores a esta movilización cómo hubo detenciones de líderes políticos, incluso de alcaldes. Se revirtió la medida de casa por cárcel para Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, y persecución contra distintos líderes políticos, John Goycochea, Carlos Melo, que fueron detenidos en las últimas horas, y eso generó zozobra, cerraron vías. Sin embargo, la gente se movilizó, y es que el descontento es muy grande. 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio en este momento, según Data Análisis. ¿Vos entendés que, digamos, este proceso que se está dando en Venezuela ya no tiene marcha atrás? ¿Que la gente ya no tiene más miedo o que está dispuesta a enfrentar ese miedo para terminar con el régimen de Maduro? Digamos que este es un primer paso. Todavía no todo está escrito, hay muchas cosas que están por venir. La misma concentración de hoy ha tenido varias lecturas. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática hablaba de 1 millón de personas, una cifra bastante significativa para lo que han sido las movilizaciones en Venezuela en los últimos tiempos. Otras personas hablan de unas 500, 600 mil bolívares, una manera más conservadora. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro decía que ahí había 5.000, 15.000, 20.000 personas. Ahí están las imágenes, ¿no? Cada quien va sacando sus cálculos. Se llenaron las avenidas más importantes de Caracas el día de hoy. Hay que ver cuál va a ser la respuesta. Ya hay acciones concretas que están siendo convocadas. Para la próxima semana se está convocando a las sedes del Consejo Nacional Electoral, no solamente en Caracas, sino en las principales ciudades. Y hay que ver hasta qué punto la gente va a seguir atendiendo ese llamado de sus líderes. Este anuncio que ha hecho el presidente Maduro de revocar las inmunidades parlamentarias, inclusive contra, digamos, de partidarios propios que hoy lo están criticando y los otros, ¿vos entendés que va a prosperar y va a ser mayor la cantidad de dirigentes políticos que van a ir a la cárcel? Es el temor que existe en este momento. Sin embargo, lo que podemos ver con la reacción que hubo hoy es que el miedo está quedando atrás y los líderes políticos están dispuestos a asumir ese compromiso. Es lo que han dicho, lo que dijeron hoy en distintas entrevistas, declaraciones ante los medios de comunicación. Ya ha venido el cerco contra los diputados de la Asamblea Nacional, de facto, el choque de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y este parece ser un capítulo más en el que están minimizando el poder, el campo de acción de la Asamblea Nacional en este momento. Al quitarle la inmunidad parlamentaria, no es la primera vez que se amenaza con retirarle la inmunidad a los diputados, especialmente a la Junta Directiva, Henry Ramos Ayub, que es el presidente. Hablando de esto, en lo que es el núcleo político de Maduro y quienes los acompañan, ¿también se va quebrando o al contrario se va endureciendo? Yo creo que en estos momentos, cuando la tensión aumenta, la polarización también aumenta en esa misma sintonía. Los radicalismos se hacen sentir con mayor fuerza. Hoy veíamos no solamente la concentración de la oposición, también había una concentración del chavismo en el centro de Caracas. Lo que llamaron ellos era la toma de Caracas por la oposición y la toma de Venezuela por parte del chavismo. Y ellos estaban expresando su solidaridad, su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y no podemos olvidar que existe ese grupo de gente que sigue dándole un espaldarazo importante al presidente Nicolás Maduro. Justamente un mecanismo democrático electoral como es un referendo revocatorio esclarecería cualquier duda en torno a cuál es la tendencia mayoritaria en Venezuela. Osmarí, hacemos una pausa, ya tenemos algunas preguntas más para compartir contigo. Sí, Osmarí Hernández, nuestra colega de la CNN, allí destacada en Venezuela, dándonos el contexto de lo que está pasando en esta nación. Triste realidad para Venezuela. Ya volvemos.
A propósito de la multitudinaria marcha en Venezuela pidiendo la implementación del revocatorio para cortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, estamos con Osmaría Hernández, que es la corresponsal de CNN en Venezuela, en Caracas. ¿Cómo es la vida en Caracas? ¿Cómo es el día a día tuyo y de cualquier ciudadano, Osmarí? Bueno, muy importante la pregunta, porque la respuesta a esta pregunta nos puede ayudar a entender por qué la gente está reaccionando de esta manera. Es muy difícil tener acceso a cosas que serían muy básicas en cualquier país. Estoy hablando de pasta dental, papel higiénico, arroz, azúcar. Es muy difícil tener acceso a estos productos y las vías son o sumarte a largas filas que te puede tomar antes de que salga el sol, la gente ya se suma a estas largas filas, o acudir al mercado negro, lo cual implica pagar cantidades exorbitantes, 10, 20, hasta 30 veces, dependiendo de tu necesidad. Hay la especulación que te obliga a pagar importantes cifras para poder obtener las cosas. Otro tema importante es la escasez de medicamentos, y todos tenemos algún familiar que en este momento está padeciendo justamente esa falta de medicamento. Personas que convulsionan porque no consiguen el medicamento, personas con cáncer que su tratamiento se interrumpe porque no hay para hacer la quimioterapia o la radioterapia, los equipos están dañados. La situación hospitalaria es realmente vergonzosa. Realmente las normas de higiene no se cumplen, no hay insumos tan básicos muchas veces como una gasa, algodón, una vía para el medicamento, no lo hay. Y incluso medicamentos tan básicos como un acetaminofén para el dolor de cabeza o para tratar estas enfermedades infecciosas por mosquito, el zika, cualquier cosa de estas que se requiere un medicamento tan básico, no lo hay. Entonces el día a día, la rutina del venezolano se hace muy dura. A esto se suma el tema de la violencia en las calles. La inseguridad hace que las personas difícilmente puedan salir sin sentir temor. Estamos viviendo entre rejas, candados, sistemas de seguridad, y en la noche se ha decretado una suerte de toque de queda voluntario. La gente no sale a la calle. Tú sales a las 9 de la noche y te encuentras con que estás prácticamente circulando por una ciudad fantasma, solitaria y a oscuras mayoritariamente. Por ejemplo, ponerme este anillo en Caracas es impensable, me lo traje para ponérmelo acá. Claro. Vos hablabas de esto de conseguir alimentos, ¿no? Y las largas colas. ¿Cómo es la organización diaria? No sé si todo el mundo tiene la posibilidad, por una cuestión económica y también de contactos, de acceder al mercado negro para comprar algo básico como es la cocina. Digo, ¿cómo vos decías recién entré a un supermercado y acá en Argentina me resultó raro? Y hablábamos con Nelson de cómo el ser humano se va acostumbrando a su realidad, ¿no? Digamos, ¿cómo fuese acostumbrarse a una realidad terrible y a quizás no tener para comer, no porque uno no lo pueda comprar, sino porque no está en la góndola? Sí, eso es parte de lo más duro de todo este proceso, es muchas veces tener el dinero, pero no tener acceso al producto. Y esto tiene que ver con una economía en la cual los precios están disfrazados, no son reales. Son precios tan económicos, es el precio, digamos, formal, establecido por el gobierno, pero un producto que no consigues, como tan irreal es el precio que tienes que pagar finalmente por ese producto, por una ley de oferta y demanda. Al no haber una oferta suficiente, terminas pagando muchísimo. La gente, que es la mayoría, que tiene pues un sueldo mínimo, un salario mínimo, no puede darse el lujo de comprar muchos productos en el mercado negro, tal vez ocasionalmente algún producto por necesidad, quienes tienen niños, el pañal de los bebés, los pañales, la leche, pero la mayoría de los productos tienen que sumarse a las colas, y ya los mismos trabajos están otorgando permisos para que las personas hagan sus filas en el día que le corresponde, porque es que además no puedes comprar el día que tú quieras. Cuando tu terminal de cédula tienes un número, a mí me toca los viernes. Yo no puedo comprar los productos regulados otro día que no son viernes. Y tampoco podés comprar lo que querés, ¿no? Hay cierta cantidad también. Hay una cantidad limitada, te dan, y muchas veces lo que han llamado la cola de la sorpresa. Tú haces la cola y cuando llegas te enteras para qué estás haciendo la cola, porque es que no lo sabes. Llega un camión que puede ser muy afortunado y llegan varios productos, como de repente te dan un solo paquete de algo y pasaste 8 horas haciendo una cola para comprar un paquete de harina pan. Qué drama vivir así realmente, ¿no? O sea, el mercado negro prolifera por doquier, sin duda, ¿no es cierto? Sí, y el desgaste
desgaste emocional, la cantidad de personas con depresión, gente que está abandonando el país en unas condiciones de precariedad importantes, pero prefieren cualquier cosa a seguir viviendo de esa manera. Y de hecho, hace unos días estuve en la frontera cuando se reabrió el paso peatonal y fue impresionante ver la cantidad de personas, cómo iban con maletas grandes y carritos de mercado solamente a cruzar para comprar en esta zona fronteriza, en Cúcuta y en este primer pueblo que se encuentra cuando apenas se cruza el puente internacional Simón Bolívar, para llevar productos básicos. No vimos a nadie comprando algo más, solo gente que llevaba cauchos, porque a medida que vas necesitando cosas te vas dando cuenta lo que no hay: cauchos, baterías, repuestos, y para usted contar. ¿Cómo es la vida para una periodista, un periodista honesto, digamos, que trabaja queriendo reflejar la realidad hoy en Venezuela? Duro, es muy duro. Además de pues toda esta parte que describimos ciudadana, que no es ajena para ninguno de los que ejercemos esta profesión, evidentemente, hay mucha persecución política, hay una criminalización de quienes informamos lo que está ocurriendo en el país. No quieren ver. Lo he sufrido en varias oportunidades. ¿Que te escrachan públicamente en la televisión, en la calle, con afiches tuyos? Mi imagen la colocan tanto en el canal del Estado, me nombran en la radio, he recibido amenazas de los grupos estos civiles armados, los colectivos, que tenga cuidado, que no vaya a la Asamblea Nacional. Yo tuve que salir del país el año pasado por seguridad, estuve 2 meses lejos. ¿Incitan a la gente a que te marque, te persiga, te agreda? Sí. Creo que he tenido bastante suerte dentro de todo de poder salir ilesa mayoritariamente. Solo hubo un incidente en mayo, me sacaron a empujones del Consejo Nacional Electoral, la Guardia Nacional, nos sacó a un grupo de unos 10 colegas aproximadamente, nos sacaron a empujones para que no grabáramos cómo la Guardia Nacional sacaba a los diputados con su inmunidad parlamentaria a golpes del CNE, justamente exigiendo este referendo revocatorio. Qué drama, ¿no? Sabemos muy bien, porque acá también sufrimos algunas de esas cosas en el kirchnerismo. Además, a caballo de una situación social, porque es decir, la situación de la gente pobre sigue siendo mala en Venezuela. No es que ha mejorado con el chavismo y la gente que era pobre hoy es clase media. Sigue siendo igual, tal vez con más cosas, ¿no? Que es cosa dramática, ¿no? Sí, recientemente, de hecho, he tenido la oportunidad de visitar zonas muy pobres, cordones de miseria que hay en Venezuela, y es muy impactante ver cómo las personas te abren la nevera y no hay nada. Hay botellitas con agua, alguna cosita, pero y tú ves que no, preguntas cuántas personas viven allí, cuántas personas comen de lo que tienen ahí, te quedas impresionado porque además en esas casitas viven 8 personas, 10 personas, y lo que les dan, o estos famosos CLAP, que son las bolsas de comida que reparte el gobierno, traen muy pocos productos, y además son productos que coherentemente no tienes todos los elementos para nutrirte bien, proteínas, vegetales, no, solamente trae que si, o leche y avena. Bueno, comes un mes a base de leche y avena. Claro. Y eso está pasando mucho. No es una entrega estándar de alimentos que sustente a una familia, ni hay un estudio coordinado de cuánto se le puede asignar. Entonces, la gente está pasando hambre. Es lo que se conoce ahorita en Venezuela como la dieta de Maduro. Y realmente, y puedo decir, he hablado hasta con colegas que me han dicho, mira, he perdido peso, 5 o 6 kilos por la dieta de Maduro. No comes harina, no comes azúcar, no tomas leche. Vas perdiendo. Qué bárbaro realmente. Además, imagino lo que debe generar el mercado negro a la luz de desplazarse por Venezuela en cuanto a robo y también en cuanto a extorsión por parte de las fuerzas de seguridad si te ven transportando alimentos con un carrito que vos no compraste el día que te correspondió, ¿no es cierto? Sí, y también hay mucha... a medida que esto sea, no haya la distribución de los alimentos, que la controla también el gobierno, estos grupos van surgiendo. Y hay quienes dicen que incluso se ha convertido en algo mucho más lucrativo el mercado negro que incluso el narcotráfico en la zona fronteriza. Todo negro de alimentos estamos hablando. De alimentos y medicinas. Medicinas, porque las medicinas en Venezuela, por ejemplo, un acetaminofén puede costar 5 bolívares. Eso es céntimos de dólar, nada. Claro. Y tú cruzas la frontera y cuesta $10. $10. Entonces, claro,
Tú te llevas unas cajas de acetaminofén de Venezuela, la cruzas a Colombia y haces dinero. por En el supuesto. caso de los medicamentos, porque los medicamentos son mucho más costosos en Colombia. La diferencia es que los hay. Bueno, imagino lo que debe ser lo que se llama la morbimortalidad en Venezuela. El día que aparezcan estadísticas serias debe morir mucha gente como consecuencia de esta imposibilidad de los hospitales de atender a los pacientes en tiempo y forma, ¿no? Hay mucha opacidad en torno a las cifras. Me Estamos imagino. viviendo una época de mucho Me imagino. oscurantismo, de poco acceso a la información institucional, y eso hace que pues dificulta mucho la labor periodística, porque nuestro objetivo, en el caso nuestro como CNN en español, es mostrar siempre todas las versiones, que es lo que queremos hacer siempre los periodistas. Es muy difícil cuando una fuente oficial te cierra las puertas, te cierra la puerta en la cara, no te deja entrar a las ruedas de prensa o no te dejan preguntar, porque ha venido pasando incluso con el Consejo Nacional Electoral, que ha sido protagonista de toda esta etapa, y invitan a las ruedas de prensa sin preguntas. Una rueda de prensa sin preguntas no es una rueda de prensa. También en la última que ofreció Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera nos dejaron entrar al salón donde ella estaba hablando. Lo vimos por pantalla de televisión abajo y mientras ella hablaba arriba. Mucho menos podemos tener acceso a preguntas. Osmarí, muchas gracias. Nuestra tristeza por todo esto. Es triste ver. Nadie quiere que la gente viva estas cosas. Ojalá en Venezuela encuentre su rumbo otra vez cuanto antes. Ojalá, ojalá. Esto hay que conocerlo. Increíblemente hay quienes en la política argentina creen que Venezuela es el modelo. Venezuela es el modelo de lo que una democracia y un país en desarrollo hoy no debe ser. Ni más ni menos. Vamos a la pausa.